de terremoto económico en el conjunto del mercado. Miren este gráfico en el que se puede ver el titular principal que asaltaba al conjunto del mercado ayer cuando veíamos que el dato de inflación que va a publicar la eurozona, que va a ser, o que es, mejor dicho, fundamental para el Banco Central Europeo, no tendrá el dato seguro de Alemania. Lo tendrá el 23 de febrero, cuando se espera que ahí sí Alemania cumpla y después de movimientos técnicos de cómo calibrar la inflación en Alemania, dé el dato exacto de cómo se ha movido. Pero ojo a esto, porque que Alemania, por cuestiones técnicas, decida no poner encima de la mesa el dato de inflación, está siendo un terremoto económico importante. Primero, porque entonces el Banco Central Europeo va a tener que hacer, es verdad que es lo que mejor sabe, intentar sobreestimar o subestimar el dato de inflación sin tener el dato exacto. Es decir, va a tener que hacer así y decir la inflación en Alemania, después de haber perdido 1,5 puntos de noviembre a diciembre, no la sé estimar para enero. Y piensen que ahí hay cambios importantes. Por ejemplo, el alumno avanzado, el aventajado de la clase, fíjense en el siguiente gráfico, que es España, y que ayer vio un movimiento de la inflación subyacente, que como ven en el gráfico que esta mañana ha publicado Juan Ignacio Crespo en su newsletter, se nos sale del mapa. El dato de la inflación subyacente en España, mejor reflejado en las últimas 24 horas, es este gráfico de Juan Ignacio Crespo. No nos cabe en el mapa, no nos cabe en el gráfico, se nos ha marchado. Por lo que el Banco Central Europeo, cuando se presente en la reunión del jueves sin el dato seguro de Alemania, va a tener encima de la mesa que hasta el alumno aventajado de la inflación española, bueno, más que el alumno aventajado, el copiota, el que busca los caminos alternativos para encontrar el dato que en el fondo quiere, el que ha reducido la inflación mediante meterle morfina al conjunto del sistema para no padecer nada. Oiga, tengo aquí una sensación que no me gusta, morfina, en este caso es inflación, morfina económica, ya no noto la inflación en el 5,7. Vamos a reducir un poquito la dosis de morfina, 5,8%. Pero ¿qué sucede con la inflación subyacente, la que no tiene alimentos ni petróleo? Que se nos sale del mapa. Si este es el alumno aventajado de Europa, de la zona euro, fíjense lo que el Banco Central Europeo puede esperar de Alemania. ¿Qué es lo que produjo ayer este dato de España? Que el Banco Central Europeo está hoy, pero bueno, dándole fuerza a las alas en ese movimiento de halcón que mañana se espera que lo arrase todo, el jueves, perdón. ¿Por qué? Miren este gráfico. España tiene un 7,5 de inflación subyacente en un camino completamente desbocado, sobre todo, lo verán luego en el gráfico que ayer publicó Ángel Talavera, por culpa de los alimentos procesados, por culpa del movimiento de alimentación que se suponía que el gobierno había arreglado en supermercados, pero que, como ya les contamos hace más de una semana, tenía una puerta de atrás, que es el impuesto al plástico, y por otro lado, los precios del productor totalmente disparados después de establecer un mínimo sobrecostes por el que no se podía vender por debajo. De tal manera que fíjense, Estados Unidos, que está fatal de inflación, ya tiene la subyacente por debajo de la española, que es el alumno aventajado en la inflación europea, imagínense cómo está el resto. Tenemos la eurozona en la inflación subyacente en el camino hacia arriba desde el 5,2, podría cruzarse en el próximo dato que vamos a conocer en los próximos días, y tenemos el deflactor del consumo, el PCE, que conocimos el viernes, con una caída muy importante hasta el 4,7, ya bastante por debajo de la inflación subyacente en Europa. ¿Qué es lo que nos está reflejando? Pues que el desastre a la hora de planificar la batalla contra la inflación en Europa acaba de volver a mostrar su cara más dura. Y es, por un lado, países que han intentado jugarla con fines puramente electorales, con fines puramente de titular de periódico, España, frente a Reserva Federal, con un trabajo pronto, dentro de lo que cabía, aunque también la negó, la inflación, que ya ha conseguido empezar a tirar, a subyugar abajo la inflación. ¿Qué le sucede a Europa y por qué el Banco Central Europeo nos está dando un mensaje de que se lo quiere cargar todo? Pues que una inflación donde el alumno aventajado se va
fuera del mapa, fuera del gráfico, donde la eurozona está en el 5,2%, y esto es un dato pasado. El dato bueno que conozcamos, el próximo, nos va a dejar o en el entorno o por encima de Estados Unidos. De tal manera que Estados Unidos ya puede empezar a pensar en la pausa pivote. Europa tiene un problemón de caballo. El problemón europeo es enorme alrededor de una inflación que se está convirtiendo en lo que los analistas le estaban diciendo al Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo negaba: la estanflación. Y ojo, porque la estanflación, antes hablábamos de la morfina económica, en un entorno en el que quieres evitar determinados dolores por la enfermedad que tienes, la estanflación no tiene una medicina clara para la resolución de sus problemas. Es decir, que el Banco Central Europeo, en un entorno estanflacionario, eleve los tipos de interés hasta el final, hasta el cielo y más allá, para reducir las salvajadas económicas de España, que ahora empiezan a verse en términos inflacionarios, en términos de empleo, en términos de crecimiento, sin reformas estructurales y con una posición, con un movimiento que refleja que está todo muy dañado. Fíjense en el dato que acabamos de conocer. Última hora, ventas minoristas, miren aquí abajo. Alemania, mensual, menos 5,3%. Menos 5,3%. Se esperaba un menos 0,2%. Ojo al movimiento también del Producto Interior Bruto. Volvamos a la inflación, pero a ese dato que nos está también remarcando la situación estanflacionaria, es decir, estancamiento económico, incluso en negativo. Alemania entrando en la recesión ya no es el lobo viene, el lobo ha venido y se está comiendo al primer cerdito, le quedan dos. Bueno, pero es que igual no ha venido, pero ¿cómo que no? Si ya no tiene pierna el cerdito. Y por otro lado, una inflación completamente desbocada por un mal trabajo, sobre todo en las reformas estructurales que no han llegado. Piensen en una cosa. Estados Unidos puso 1,3 billones para salir del coronavirus y dijimos, ha inundado el conjunto de la economía. Miren, ha inundado inflacionariamente el conjunto de la economía. Vale, ha inundado inflacionariamente, perdón, el conjunto de la economía, con una tasa que la vemos crecer desde febrero muy por encima del resto. Miren desde dónde partía España, desde en torno del 2. ¿Qué es lo que sucedió en España para que se haya inundado en España y en Europa también la economía, si no hubo un paquete de 1,3 billones, si no hubo un movimiento tan fuerte? La clave fundamental que se empieza a ver, es verdad que como Manolete, cuando ya ha pasado, oiga, los toros cuando han pasado están muy bien, vale ya, pero los toros cuando han pasado nos permiten ver los errores. ¿Y qué es lo que nos marcan ahora? Los avales estatales fueron una inyección monetaria, una inyección muy fuerte al conjunto del mercado. ¿Qué es lo que sucedió cuando aquí el empresario decía, yo tengo que cerrar? No, no cierres. ¿Por qué? No puedo seguir pagando las nóminas. Toma, aquí tienes un ICO. ¿Para qué? Para seguir pagando las nóminas. Pero si no tengo negocio, no vendo. No vendo a nadie, si es que no viene nadie. Da igual. ERTE. Pero luego lo tengo que tener 6 meses. Sí, y aquí tienes el aval. Toma. Cosa que también es mentira, porque ahora lo que se está recurriendo vía judicial es que el aval nunca se presentó como decían. 80% el Estado, 20% el empresario. Con lo que, ¿qué se ha encontrado el empresario? Que tiene una deuda, que tiene un trabajador que querría haber despedido aquí, y que aquí todavía tiene al trabajador, con una inflación de costes que se lo come, con unos préstamos ICO que han sido un engaño económico, en el sentido de, oiga, si es que yo lo que tengo que hacer es cerrar, no recibir un préstamo. Y ahí vivimos en un entorno de empresas fantasma. ¿Eso fue en España solo? No, eso ha sido el gran error europeo. El gran error europeo ha sido que teniendo mejores bases para afrontar la crisis en la que ya estamos, no la que va a venir, la crisis en la que la economía alemana ya está, la crisis en la que el conjunto de la Unión Europea, el conjunto de Europa, está mirando aterrada al Banco Central Europeo porque va a dejar a las familias tiritando y a las empresas igual. Ahora nos encontramos en que la misma empresa tiene que cerrar con un endeudamiento que no tenía. El Estado tiene que acoger a unos trabajadores que en el fondo los ha estado subvencionando el paro de una manera colateral porque en el fondo no estaban trabajando.
Simplemente se hizo un ERTE, hasta los niños conocerán la palabra ERTE. Bueno, pues podrían haber conocido mejor una serie de dibujos animados que las tonterías económicas. Ya, pero eso nos ha permitido salir. ¿Cómo hemos salido? Al desastre. Oiga, es que estamos mucho mejor. Pues estará usted que está en la Moncloa y que le pagan todo y que tiene un sueldo de 70 y pico mil euros más unos beneficios sociales que si le pusiéramos el sueldo bien, a usted cuando le pille la declaración de la renta lo dejaban tieso, vamos, tenía que pagar mínimo 35.000 euros de declaración de la renta. Pero ¿qué pasa? Que usted como es presidente del gobierno no declara en la renta todo el beneficio social de su casa, su coche, el Falcon, etcétera, que tendría que declararlo para que todos seamos iguales. Pero todos no somos iguales. Por lo que en la salida de la crisis hay unos beneficiados, las élites, la clase política, que mira desde su sillón de arriba cómo la han liado hacia abajo. Y cómo ahora, incluso los que nos vendían que la inflación había disminuido y estaba por el suelo, la tienen, la subyacente, en el 7,5%. Sí, pero estamos a la cabeza de Europa en inflación. ¿Pero a la cabeza de Europa de qué? Si además a la primera que habéis contabilizado bien la inflación en España con lo que pagan de verdad los hogares, hasta la inflación normal que tenéis subvencionada, se os ha ido para arriba. No, es que ya hemos quitado los 20 céntimos, sí, claro. Y ahora contáis a los que pagan la luz de manera libre, que son el 60% de los que pagan la luz. Que esos no los teníais. Imaginaros que hubierais hecho lo mismo para votar. Oye, los que están en la libre, los que pagan la electricidad de manera libre, pues no los cuento para los votos. Pues entonces también cuentan para la inflación. Si cuentan para una cosa, cuentan para otra. Y en ese entorno que tenemos, Estados Unidos, empezando a haber una recesión muy suave, vamos a ver si de verdad es una recesión muy suave, y Europa marchando camino del abismo a una velocidad brutal. ¿Por qué al abismo? Por la estanflación. Si este fuera un problema inflacionario, no tendría problema ni el Banco Central Europeo ni los gobiernos. Tipos hasta el infinito y más allá, la gente deja de consumir a marchas forzadas y abajo la economía. Pero, ¿aquí hay componente deflacionario? No, porque va la inflación hacia arriba, la subyacente. ¿Cómo va a haber componente deflacionario? ¿Y si lo hay? ¿Y si aquí hay un componente deflacionario? ¿Y si estamos ahora mismo en un ovillo, imagínense un ovillo de lana, en el que está entremezclado todo? Y lo que tenemos es una inflación disparada, sobre todo por todos los estímulos de salida del COVID que todavía no han desaparecido y que está llevando a que, como les decía, muchas empresas que aquí tenían que haber despedido, todavía no han despedido y a cambio su negocio se está yendo a freír espárragos. En ese entorno se está viviendo el movimiento estanflacionario del que Estados Unidos está huyendo ya. Esto es huir del entorno estanflacionario. Vamos a ver cuánto tarda Estados Unidos en colocarse en una inflación del 3%, ya no del 2%, del 3%. Pero está caminando hacia ello. Es que Europa no está ni caminando hacia ello. Es que Europa está caminando hacia el abismo económico. Es que Europa está caminando hacia la japonización de su economía. Es que Europa está caminando hacia un entorno en el que si subes los tipos de interés demasiado, que es lo que va a hacer Lagarde sí o sí, la economía se te hunde, por muchos Pedritos Sánchez que tengas por Europa, dando dinero y dando dinero, porque entonces lo que veremos es que todas las medidas económicas tomadas, sobre todo en el final del 2022, último semestre, lo que han servido es para esto. ¿Por qué? Porque la población, los ciudadanos, no han tenido la sensación de que tenían que recortar los gastos, sino que se han marchado a Navidad como si fuera la fiesta de Papá Noel de sus bolsillos. Lo han vaciado absolutamente todo y ahora tienen a la vuelta no la cuesta de enero, el Tourmalet de enero. Y en ese contexto nos vamos a un periodo estanflacionario en el que irán poco a poco renovando hipoteca, subiendo los términos hipotecarios, en el sentido de pagar prácticamente el doble de lo que estaban pagando de hipoteca, y a partir de ahí la economía europea se va a dar un guantazo que la van a recoger 10 pisos más abajo. Miren el siguiente gráfico, pero